Hola, en este segundo vídeo vamos a ver la atención a la infancia a lo largo de la historia desde la Ilustración hasta la actualidad. Comenzamos con la Ilustración. En el contexto de la Ilustración, la aportación de Rousseau con su obra El Emilio, en la que reclama que las emociones y las fases madurativas de los niños sean respetadas, representa un hito fundamental en la concepción que nuestra cultura tiene de la infancia. Sin embargo, sus ideas fueron más importantes como precursoras que por la repercusión que tuvieron en la sociedad de su época. La industrialización de la segunda mitad del siglo XIX utilizó a los menores como fuerza de trabajo, en tareas muy duras y en condiciones de sobreexplotación. Por otro lado, un amplio grupo de personas empieza a pensar en la infancia como merecedora de una mayor atención de los adultos. La nueva atención que el siglo XIX prodiga a la infancia está teñida de una doble moral. Por un lado, las clases dirigentes poseen ya un sentimiento específico de la niñez, pero solo de aquella que le afecta. El dueño de las fábricas o de las minas, que ha comenzado a respetar a sus hijos procurándoles mayores atenciones e intentando que tengan una mejor educación, somete, sin embargo, a una irrespetuosa explotación a los hijos de los obreros, sin que ello lo vivan como una contradicción. A finales del siglo XIX se incorpora en la mayoría de los países desarrollados un conjunto de leyes de protección y regulación de la infancia. Es también en esta época cuando se produce la eclosión del movimiento pedagógico que se conoce como Escuela Nueva. Este movimiento pedagógico propone una renovación de los métodos pedagógicos existentes porque tienen una concepción diferente de la infancia. El niño ocupa el centro de toda la organización educativa. También la psicología se vuelca en el estudio de la infancia porque es una etapa decisiva en el futuro del desarrollo de la persona. Sin embargo, toda esta ebullición se ralentizó a causa de las dos guerras mundiales, la Guerra Civil Española, los totalitarismos y las dictaduras. No va a ser hasta finales del siglo XX cuando la atención y la protección a la infancia alcanzaron el reconocimiento internacional del que gozan hoy en día. En el periodo de entreguerras se firmó la Declaración de Ginebra de 1924. En esta primera declaración había 5 principios. Es la primera vez que se habla de derechos de los niños y niñas. Los 5 principios dicen: 1. El niño debe ser puesto en condiciones de desarrollarse normalmente, desde el punto de vista material y espiritual. 2. El niño hambriento debe ser alimentado. El niño enfermo debe ser atendido. El niño deficiente debe ser ayudado. El huérfano y el abandonado deben ser recogidos y ayudados. 3. El niño debe ser el primero en recibir socorro en caso de calamidad. 4. El niño debe ser puesto en condiciones de ganarse la vida y debe ser protegido de cualquier explotación. 5. El niño debe ser educado inculcándole el sentimiento del deber que tiene de poner sus mejores cualidades al servicio del prójimo. Sin embargo, estos contenidos no acabaron de llevarse a la práctica, porque pocos años más tarde el mundo vivió otra guerra, aún más brutal que la anterior, y con efectos mucho más devastadores, en la que los derechos de las personas en general y de los niños y niñas en particular se vieron sistemáticamente vulnerados. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, se retomó la preocupación por la protección y los derechos humanos en general. Así, en 1948 se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este fue el paso previo a buscar los derechos específicos de los niños y niñas. En 1959, el 20 de noviembre, con la aprobación por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se firmó la Declaración de los Derechos del Niño. Este documento consta de un preámbulo y 10 artículos. En el preámbulo se pone de manifiesto la exigencia que tiene la sociedad de proporcionar protección a los pequeños
y dotarlos de derechos, e insta a los gobiernos a que incorporen a su normativa medidas legislativas. Es importante tener en cuenta que la Declaración es un documento que detalla una serie de derechos, pero que no implica ningún compromiso por parte de los Estados. Es decir, los Estados firmantes no están obligados a respetar sus principios. Así, tanto la Declaración de Ginebra como la Declaración de los Derechos del Niño no fueron de obligado cumplimiento por los Estados que lo firmaron. Por eso, en pocos años, se vio que los 10 artículos de la Declaración eran insuficientes y que además debería ser de obligado cumplimiento. Así, tras 10 años de negociaciones, el 20 de noviembre de 1989 se firmó la Convención de los Derechos del Niño. Este documento fue aprobado por unanimidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas y firmado por 20 países, entre ellos España. Actualmente, la Convención ha sido aceptada por todos los países del mundo, a excepción de Somalia y Estados Unidos. La Convención es un documento que trata de un acuerdo entre Estados, por lo que tiene fuerza jurídica y es de obligado cumplimiento por parte de los Estados que lo han ratificado. Esto supone un cambio cualitativo importante, puesto que todos los Estados que la acepten quedan comprometidos a dar cumplimiento a sus disposiciones. La Convención de los Derechos del Niño conserva los principios de la Declaración de 1959 e introduce muchos aspectos no tratados anteriormente. En su totalidad se compone de 54 artículos que señalan derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Aquí tenemos un pequeño resumen de los derechos de los niños y niñas, a ser niño, a crecer en libertad, a una identidad, a salud, a una familia, a no ser discriminados, a no ser abandonados ni maltratados, a protección de socorro, a una buena educación y a cuidados especiales. En la actualidad podemos ver que hay una profunda desigualdad entre unos niños y otros. Mientras una pequeña parte de los niños y niñas, aproximadamente un 20%, ha alcanzado una vida digna, el resto, 80%, no tiene las necesidades básicas cubiertas. Viven en situación de pobreza y extrema pobreza, sin acceso a la sanidad ni a la educación, cosas fundamentales para que se puedan desarrollar correctamente un niño o